Marta Herrero investigó durante varios meses en Marruecos la industria del textil en Tánger. Lo tenemos ahí al lado. Nuestra intención habría sido traer a alguna trabajadora del textil. Ahora es prácticamente imposible, tema de fronteras. Estamos en ello, un día conseguiremos que alguna de las trabajadoras del textil de Tánger pueda venir y contarnos su experiencia. Lo interesante de la investigación de Marta no es una simple investigación, era una investigación de fin de máster, pero lo interesante, que aquí hay mucha gente joven, es que ella pues estuvo conviviendo durante esos meses con la única, que sepamos, la única asociación de trabajadoras del textil de toda África. Digo trabajadoras no por una cuestión de género que está muy de moda, sino porque el 80-90% de los trabajadores del textil de Tánger son mujeres. En esa asociación, que sepamos, como digo, que es la única ahora mismo en toda África, estuvo Marta trabajando esos meses y estuvo conviviendo además con una familia obrera. Ella se quiso implicar en una investigación. Bueno, en algunas universidades sabéis que lo que se lleva es que el investigador no se implique, pues ella quiso implicarse mucho más y de ahí fue mucho más rico lo que ella nos va a contar. Voy a hablar de la trabajadora del sector de la confección en la defensa de sus derechos laborales en Tánger. El sector textil emplea a más de 60 millones de personas alrededor del mundo. Se caracteriza por ser un sector muy feminizado, por eso he decidido utilizar el género femenino, ya que el 70% de las personas trabajadoras son mujeres. Es un sector que se caracteriza por la intensidad de la mano de obra, una mano de obra no cualificada y con una baja representatividad sindical. Además, se trata de un sector deslocalizado con un alto nivel de competencia internacional, especialmente desde su liberalización a partir de 2005, lo que provocó una presión a la baja en los precios. Y esto lleva a que una de las estrategias empresariales para competir sea la competitividad a través de los costes. Vale. La competitividad a través de los costes, Y bueno, esto no siempre es posible, ya que la Organización Internacional de Trabajo avisaba que en 2006 los productos marroquíes eran un 60% más caros que los asiáticos. En Marruecos, este sector representa el 40% de empleos industriales y en la región de Tánger supone el 25% de su producción industrial. Además, se caracteriza por su gran dependencia del exterior, pues el 86% de su producción tiene un destino internacional. Y de hecho, como Mónica adelantaba, el 50% de las personas trabajadoras producen para Inditex en esta región. Asimismo, si bien los avances legislativos y los esfuerzos de diferentes personas por mejorar las condiciones laborales ha aumentado a lo largo de estos últimos años, la ineficacia de los derechos laborales es hoy una realidad. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota que yo cuando llegué ahí empecé en la asociación con el Código Laboral Marroquí a leérmelo y me dijeron, pero ¿qué haces leyéndote eso? Si eso no tiene aplicación, es papel mojado, es decir, tienes que estudiar cuál es la realidad, porque no tiene nada que ver con lo que hay escrito. Pues bien, en este proceso por intentar mejorar las condiciones laborales resulta fundamental el papel de la trabajadora del sector textil, una participación que suele identificarse con los sindicatos. Sin embargo, la baja representatividad sindical hace que sea necesario centrarse en el papel que la trabajadora como tal está cumpliendo en la defensa de sus derechos laborales. Pues bien, teniendo esto en cuenta y en el enfoque basado en derechos así lo explica. Vale. No, perdón. Se llama la trabajadora. Es que no está mandando las Bueno, pues la cuestión, el enfoque basado en derechos, entre otros, explica cómo los derechos, en este caso las de
obreras están interrelacionados con una multiplicidad de actores y con distintas problemáticas. Así, por ejemplo, influyen en los derechos de las obreras pues, las personas que se encuentran en sus círculos más cercanos, su propia familia, otros compañeros de trabajo, los jefes, los empresarios, también actores a nivel local como los sindicatos, las instituciones públicas, tales como la justicia, la inspección de trabajo, pero también a nivel internacional encontramos que los papeles que juegan las empresas internacionales, las organizaciones internacionales, los propios consumidores afectan a la situación de estas mujeres. Por supuesto, también afecta la economía de mercado, la libre movilidad de capitales o los patrones de consumo actuales. Pues bien, por poner un ejemplo, los empresarios locales deben contratar a estas trabajadoras respetando la ley. Pues bien, es difícil para ellos, por una parte, porque tienen una inestabilidad provocada por las condiciones impuestas por los clientes, por su gran dependencia del exterior, porque no saben diversificar bien su cartera de clientes o su producción, y toda esta inestabilidad al final siempre se traslada a la misma persona, al último eslabón de la cadena, que es la obrera. Por otra parte, encontramos que los inspectores de trabajo, que deberían garantizar la aplicación efectiva de la normativa laboral, no consiguen hacerlo. Por una parte, influyen los medios de los controles, que son muy escasos. Además, tienen que hacer por la mañana visitas de control en las fábricas y por las tardes hacer de conciliador, lo cual son dos tareas contrapuestas y que impiden que puedan realizar bien ninguna de las dos funciones. Asimismo, es destacar que solo 11 inspectores hacen las visitas de control en toda la región de Tánger, por poner un ejemplo sería pues como la Comunidad Valenciana, por lo tanto es completamente insuficiente. Por su parte, los sindicatos que deberían proteger los intereses de esas trabajadoras tienen un grado muy alto de fragmentación y de politización, tienen una mala reputación entre los empresarios porque encontramos sindicatos que están corruptos, y lo principal es que hay una baja presencia de estas trabajadoras en los sindicatos. Atahuasol, por el contrario, tiene una amplia base social. Atahuasol no es un sindicato, es una asociación civil de trabajadoras que ofrece un apoyo integral. ¿Podéis poner un poco de proyector que está desajustado? Perdón, bueno, pues entonces, claro, decía que Atahuasol tiene una amplia base social. Además, es una asociación civil que ofrece un apoyo integral a las obreras, que va desde clases de alfabetización de idiomas hasta talleres de información sobre sus derechos, les apoyan en la reivindicación de sus derechos y además ofrecen un espacio donde pueden reunirse obreras para hablar con personas que tienen las mismas inquietudes. Finalmente, aunque el análisis podría ser inmenso y infinito, las empresas internacionales tienen un papel muy importante que cumplir, porque tienen un poder de negociación, un poder de coacción sobre las empresas subcontratistas mucho mayor que el propio Estado. Además, sus políticas de responsabilidad social corporativa les obligan a actuar y que no sean una mera estrategia de marketing. Sin embargo, las largas cadenas de producción, la subcontratación, la informalidad en el sector y el fast fashion, que intenta reducir al máximo el tiempo entre el diseño y la comercialización de un producto, hacen que los derechos laborales de estas trabajadoras no sean una prioridad para las políticas de estas empresas. Pues bien, el estudio que hice pretendía profundizar en el papel de la trabajadora en la defensa de sus derechos laborales. Para ello intenté centrarme en diferentes cuestiones. Por una parte, entender un poco mejor cuál era el entorno en el cual se desarrollaba este proceso de defensa, conocer cuál era su nivel de sensibilización de la problemática y conocer qué acciones estaban realizando, cuál era su nivel de participación. Pues bien, la metodología fue la siguiente. Estuve durante 4 meses en Tánger, a finales de 2012, principios de 2013, y hice
la investigación desde Ataguasol. Entrevisté con diferentes personas, con obreros y obreras, con delegados sindicales, representantes de sindicatos, con inspectores de trabajo, abogados y empresarios. Asimismo hice una encuesta a 103 obreras, el 50% en zonas industriales, el 25% en zonas no industriales, el 22% en Ataguasol, el resto en casas de obreras. El 54% de las personas que encuesté trabajaban para Inditex y el 22% para Mango. Asimismo, y principalmente para poder acercarme a la óptica de estas mujeres trabajadoras, realicé una observación participante en Ataguasol, realizando talleres, dándoles clases de español, asistiendo a reuniones de comités de obreras, entre otras. Pues bien, no se ve la gráfica, pero bueno. Los resultados más relevantes fueron los siguientes. Es de destacar que el ambiente de hostilidad que se vive en las fábricas hacia las reivindicaciones de los derechos laborales. Muchas obreras señalan cómo, ante quejas por las condiciones manifiestamente ilegales, las respuestas de sus jefes son que o aceptan las condiciones o ahí tienen la puerta. De hecho, se preguntó en el cuestionario a las personas si habían vivido alguna situación de reclamación por otras obreras o habían reclamado ellas mismas ante el empresario sus derechos laborales, y en el 88% de los casos refirieron que la reacción de este había sido negativa. En el 33% de los casos habían amenazado con el despido y en el 19% habían despedido efectivamente a las personas. Además, es de destacar el caso de una obrera que comentaba que un domingo se llegó a trabajar junto con otros 4 compañeros y al día siguiente todos fueron despedidos. Más adelante, cuando ya recibió el salario y le descontaron dinero por esta supuesta falta suya, ella decidió reclamar y al final fue despedida sin indemnización alguna. Por otra parte, se preguntó a las trabajadoras si recibían apoyo para mejorar sus condiciones laborales y solo el 21% respondió afirmativamente, pero las cifras oscilan de forma muy considerable si se atiende a la realización de conductas que muestran un interés o una implicación en la defensa de sus derechos laborales. Y este apoyo se considera muy importante por 2 casos contrapuestos. En un caso, una obrera contaba cómo durante 4 años había estado en una fábrica observando constantes vulneraciones de derechos y al final decidió reclamar. Fue despedida y, sintiéndose sola, decidió no recurrir a ningún otro organismo externo. Sin embargo, las obreras que estaban en Ataguasol explicaban cómo que desde que estaban en esta asociación habían ganado autoestima, habían conocido sus derechos y ahora se atrevían a afrontar estas situaciones y a reivindicar sus derechos. Por otra parte, considerando la importancia de realizar un adecuado control en las fábricas, se preguntó a estas personas si se realizaban controles o auditorías sociales en sus fábricas, y en el 39% de los casos no era así, no habían estas visitas. Además, había mucha diferencia entre las zonas industriales y las no industriales. Por cada 2,9 fábricas visitadas en las zonas industriales, había solo una en las no industriales. No obstante, en el 59% de los casos advirtieron que habían cambios en las fábricas previos a estas auditorías, siendo los más habituales la limpieza y la ausencia de trabajadores que no asistían a trabajar. Alguna obrera explicaba cómo cuando venían esas visitas habían hasta 100 máquinas sin nadie en sus puestos de trabajo. Por otra parte, hay que destacar cuáles son las limitaciones de estos controles o auditorías, puesto que por poner un ejemplo, había una fábrica que estaba en una zona franca, por lo tanto se supone que estas condiciones son mejores, pues llevaban cometiendo irregularidades en el pago de la seguridad social desde 2004. Pero no fue hasta 2012 que las obreras se dieron cuenta de que había este problema, a pesar de que había controles y auditorías por parte de inspectores gubernamentales y de clientes constantes. Asimismo, cabe resaltar que los sindicatos no participan en estos procesos de auditoría. Por otra parte, los inspectores, los sindicatos, las obreras coincidían en la precariedad de la figura del delegado. Se preguntó si existían en estas fábricas delegados de trabajadores y las obreras solo dijeron que había estos delegados en el 22%
Y de este 22%, solo en el 31% de las fábricas habían participado directamente las obreras en su elección. Así, una inspectora de trabajo explicaba cómo, aun habiendo delegado de trabajadores supuestamente en una fábrica, las obreras no conocían la existencia del mismo, y los sindicatos decían abiertamente que eran los propios empresarios quienes elegían las delegadas o delegados de trabajadores. Así, un ejemplo paradigmático es el de una obrera de Taguasol que fue elegida delegada de trabajadores por la propia administración de la empresa. Sin embargo, a medida que empezó a reivindicar sus derechos y los derechos de las obreras, acabó siendo sustituida. Y cuando ya le hice la entrevista ya no existía una delegada de trabajadores en esta fábrica. Cabe decir que es significativa y es positivo las visitas de controles por parte de clientes o de auditores gubernamentales para que existan estos delegados de trabajadores. Por otra parte, se preguntó a las trabajadoras si tenían representantes o sección sindical en sus fábricas y solo en un 7% había esta representación o sección sindical y solo en un 11% de las fábricas se había intentado. Así, los sindicatos explican cómo hay muchos problemas para crear o para que funcionen adecuadamente estas secciones sindicales en las fábricas, y dicen que en muchos casos hay rechazo por parte de los empresarios que llegan a obligarles a cerrar estas secciones sindicales, amenazando con cerrar las fábricas. Incluso delante de autoridades gubernamentales hacen estas manifestaciones. Y así son múltiples los casos de obreras de Taguasol que han explicado decenas de casos de trabajadores y decenas de trabajadores despedidos cada vez que intentan montar estas secciones sindicales, casos de empresarios que montan una antimanifestación o una manifestación en contra del sindicato, pagándoles a las trabajadoras para que en vez de ir a trabajar asistan a esta manifestación. Por otra parte, cabe destacar que el nivel educativo de las trabajadoras por lo general es bajo. Y esto se ve de forma negativa por parte de los sindicatos, que dicen cómo este nivel educativo tan bajo facilita que los empresarios vulneren sus derechos y también dificulta su implicación en la sindicalización en los sindicatos. Pues bien, el 43% de estas obreras refería que se sentía limitada por su nivel educativo para realizar reclamaciones de derechos, si bien otras creían que había factores más importantes como la fortaleza o la seguridad en sí misma, el acceder a información o la ineficacia o el miedo de reclamar. Por su parte, el 61% de las trabajadoras dijo que los horarios de las instituciones públicas para realizar reclamaciones de derechos eran incompatibles con sus jornadas laborales, porque a las 4:30 cerraban estos lugares y no podían ir. Caso de la inspección de trabajo, de la seguridad social, y que a veces tenían que esperar a que fuese el Ramadán para poder ir. Y bueno, lógicamente esto es un problema, y también la falta de tiempo dificulta que los sindicatos o en Taguasol puedan tener una implicación más activa, y como explicaban, no me acuerdo quién, que utilizaban los domingos para hacer estas actividades, pues efectivamente los domingos tienen una reunión de comités de obreras y también los viernes por la tarde. Por otra parte, es importante destacar que el 81% de las trabajadoras cree que no se respetan sus derechos, pero preguntando si han tenido algún conflicto durante su vida laboral en el sector, solo el 47% dice haberlo tenido. Y son las personas que están más implicadas en la defensa de sus derechos los que creen que hay este problema. Por lo tanto, se plantea aquí si realmente han llegado a internalizar las limitaciones externas para reclamar los derechos y al final acaban aceptando esta privación de derechos y viéndolo como algo normal. Si hay tantas trabajadoras que creen que no se respetan sus derechos, la realidad es que solo el 20% ha reclamado en alguna ocasión frente al empresario, y son aquellas que han asistido a actividades de derechos las que más han reivindicado en alguna ocasión sus derechos. Por su parte, bueno, perdón por las diapositivas que no sé qué ha pasado. Pensando que estos conflictos no se resuelven siempre en las empresas, es lógico que deban recurrir a organismos externos, pues el 79% nunca había acudido a ningún organismo externo para informarse, reclamar o reivindicar sus derechos. Y los que sí han acudido se diferencian del resto porque están más implicados
que el resto en la defensa de sus derechos laborales, pues porque pertenecen a una organización de trabajadores, porque conocen sus derechos, porque alguna vez han asistido a un taller informativo sobre sus derechos. Y personas que nunca han acudido explicaban que el motivo fundamental era, por una parte, el desconocimiento de los derechos y por otra, el miedo que tienen a las represalias del empresario. Es de destacar que en Atahuasol algunas obreras estaban preocupadas porque decían que su empresario había mandado a una obrera de forma infiltrada a ir a asistir a las clases y a los talleres en Atahuasol para que se enterara y luego se lo contara a él. Y también es muy habitual que el empresario pague un poco más a algunas obreras a cambio de que les cuenten información sobre el resto de obreras para conocer cuál es la situación entre las mismas, todos los temas de reivindicaciones de derechos en las fábricas. Pues bien, solo el 18% de los trabajadores o trabajadoras encuestadas dijo pertenecer a un sindicato u organización de trabajadores, pero estas cifras oscilan considerablemente según el lugar de realización de la encuesta. Así, el 63% dijo pertenecer, el 63% de las encuestadas en Atahuasol dijo pertenecer a una organización de trabajadores. La cifra desciende al 6% en las zonas industriales y las zonas no industriales es del 0%. Los sindicatos ven con preocupación esta baja implicación de las obreras en sus organizaciones y lamentan que solo acudan a ellas cuando tienen un conflicto de forma asistencial y no de forma activa ni participativa. Porque explican que esto es un obstáculo, porque para poder dialogar y negociar con empresarios se requiere tiempo para crear un clima de confianza. Y algún sindicalista decía que, claro, no tienen una varita mágica para arreglar los problemas, se necesitan un proceso, un tiempo, y las obreras desgraciadamente solo acuden cuando tienen un conflicto tan grave que es insostenible en el tiempo, cuando ya no les pagan los salarios, cuando va a cerrar la fábrica, y esto se tiene que tratar desde un principio, explican los sindicatos. Por el contrario, en Atahuasol sí que se observa una participación bastante continuada de las obreras y además esto se valora muy positivamente, como se deduce de diferentes declaraciones hechas por las obreras. Así uno explicaba como que antes, cuando estaba en sindicatos, había pocas cosas, solo acudía a él para cuando tenían alguna reunión sobre la fábrica que había cerrado ya previamente, y explicaba que sin embargo en Atahuasol había aprendido mucho, había ganado confianza y autoestima, y ahora al conocer sus derechos había perdido el miedo y sentía que tenía voz. Asimismo, en un taller en Atahuasol se les preguntó que describieran qué entendían que era Atahuasol. Pues aparecieron conceptos tales como confianza, creo en Atahuasol, esto es un espacio familiar, es mi segunda casa, es un lugar donde compartir experiencias. Pues bien, finalmente cabe concluir que es una minoría las trabajadoras que están implicadas en la defensa de sus derechos y son pocas las que conocen sus derechos o dónde acudir ante una vulneración de los mismos. Por lo tanto, sería adecuado crear planes de formación y de sensibilización para las trabajadoras, pero por las trabajadoras. Es decir, es necesario que ellas se impliquen, porque es una forma de que se formen a ellas mismas y puedan llegar a otras obreras, porque los sindicatos no tienen la facilidad de difundir la palabra y de llegar a las obreras de la misma forma que los propios o las propias obreras. Por otra parte, es destacar que el entorno y los medios no favorecen la implicación de las trabajadoras en la defensa de sus derechos laborales. Por eso, los inspectores de trabajo, los clientes, a través de sus auditorías sociales, tienen que intentar que la participación de las trabajadoras sea mayor, intentando a lo mejor obligarles y estar presentes cuando se realicen las elecciones de delegados de trabajadores. Por su parte, la limitación horaria de las instituciones y la falta de tiempo de las trabajadoras dificulta su implicación en la defensa de sus derechos. Por lo tanto, sería ideal que se crearan sistemas de gestión conjunta de los trámites de las obreras, que diferentes problemas que afectan a las mismas se realicen de forma conjunta cuando se va a la Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo, para ganar tiempo. Y también, de nuevo, si se implica a las trabajadoras, es un sistema para formarlas. Asimismo, las auditorías y los controles gubernamentales no aseguran el respeto de los derechos y sería necesario que los sindicatos y las organizaciones de trabajadores crearan canales de comunicación. Es decir, que es de
destacar que yo cuando estuve en Ataguasol, en Tánger, me reuní con un inspector de trabajo, me comentaba, oye, ¿qué tal la entrevista con esta empresa? Cuéntame, ¿cómo es la situación ahí? Y claro, yo luego hablando con un profesor que me decía, bueno, es que tú por ética no puedes darle información, tú puedes darle opinión. Y yo, claro, pensé, ¿cómo es posible que me pregunte a mí? Sí, yo vengo aquí y llevo 3 meses, lo sabrán mejor las personas que están viviendo ahí. Entonces, claro, el problema de las auditorías y de los controles gubernamentales es que acuden a la fábrica a recibir la información. Los empresarios dicen a las obreras qué es lo que tienen que decir. No es el sitio idóneo para que sea el único lugar donde recibir, donde que sea la fuente de información. Es necesario que los sindicatos se pongan de acuerdo también con las obreras y que hagan dossiers y que den a los inspectores de trabajo, que haya un diálogo para formar lo que es la propia auditoría. Por otra parte, existen trabajadoras que estarían dispuestas a involucrarse en organizaciones de trabajadores si se creasen las condiciones adecuadas para ello. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, es necesario atender esta necesidad y bueno, explicar que eso, hay una escasa implicación activa de obreras en organizaciones de trabajadores y que existe un clima de confianza muy beneficioso en Ataguasol, que tendría que ser aprovechado este sistema por los propios sindicatos, porque es un sitio en el que las trabajadoras sí que se encuentran dispuestas a trabajar y confían en ellos. Entonces yo creo que ese sistema se podría aplicar a otros. Y bueno, finalmente dar las gracias a Ataguasol, a todas las obreras que han participado en este estudio, a Jalí de Inspector de Trabajo, a Burker y a Silvi, que son activistas políticos y que han dado su vida y su esfuerzo por intentar mejorar las condiciones de estas personas.